Dios le bendiga, este es el hermano Israel. Le doy la bienvenida al programa de la Vid Verdadera. Estamos aquí en gozo, en victoria, dándole gracias al Señor por una nueva oportunidad de llevar su palabra al cuerpo de Cristo. Amén. Le doy las gracias a todos los que nos apoyan y se conectan y comparten el video. Y hoy vamos a hablar de una palabra que el Señor me puso en el corazón esta mañana. Pensaba hablar de otra cosa, pero vamos a hacer lo que el Señor nos diga. Amén. Así que vamos a comenzar con la lectura en Filipenses capítulo 4. Y esto es algo que tenemos que estar pendientes, ¿verdad? Cuando leamos la palabra, vamos a meditar en lo que la palabra dice. Es algo que nosotros fallamos muchas veces como cristianos, ¿verdad? Y tenemos que entender que nosotros tenemos que reflejar lo que nosotros creemos, ¿verdad? Si nosotros creemos en la Biblia, nosotros creemos en Jesús, creemos que nosotros estamos llamados, ¿verdad?, a caminar como Jesús anduvo, tenemos que vivirlo. Así que vamos a comenzar en la lectura en Filipenses capítulo 4, del verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El apóstol Pablo dice a la gente de Filipenses, ¿verdad?, que lo que aprendiste de él, lo que oíste, lo que vistes, ¿verdad? Muchas veces decimos, pero yo no imito hombre, ¿verdad? Yo no soy un imitador de hombre, yo imito a Dios. Pero Pablo aquí está diciendo, y también a Timoteo, Pablo le dice que lo imite a él. Imítame a mí como yo imito a Jesús, ¿verdad? Hemos sido perfecto que, ¿verdad?, Pablo imitará a Jesucristo. Entonces Timoteo, los filipenses imitarán a Pablo y cada discípulo pues, imitará al maestro, ¿verdad? Pero en un momento se perdió eso y ahora, ¿verdad? No es tan fácil encontrar un modelo para seguir o para imitar, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, por eso es importante que nosotros leamos la palabra, entendamos la palabra de Dios por nuestra propia cuenta para poder discernir si nuestros líderes son realmente personas de Dios, ¿verdad? Y personas dignas de imitar, ¿verdad? No es que vamos a imitar todo lo que ellos hagan, pero en cuanto a la fe, pues tenemos que tener modelos, ¿verdad? Especialmente cuando nosotros venimos a la fe y somos nuevos, pues tenemos modelos como pastores, como líderes que nos guían, ¿verdad? Y nos ayudan a moldearnos, ¿verdad? Y saber y conocer cómo un cristiano debe vivir su vida. La pregunta es esta. La pregunta no es si hay alguien en su vida que usted puede imitar, ¿verdad? La pregunta no es si usted, su pastor es digno de ser imitado o el evangelista que usted escucha es digno de ser imitado, o si yo mismo soy digno de ser imitado. La pregunta es si usted es digno de ser imitado. Porque usted tiene personas alrededor de usted que lo están viendo, ¿verdad? Yo tengo a mi hijo que tiene 4 años y mi hijo va a tomar de mí el ejemplo de ser un cristiano, ¿verdad? Entonces todo lo que yo le enseñe, ¿verdad? Todo lo que él va a aprender, todo lo que él va a ver de mí, todo lo que yo le voy a dar a él, ¿verdad? Lo que lo voy a instruir, todo lo que él va a escuchar de mí, él lo va a imitar, ¿verdad? Él va a ser como yo lo moldeé, él va a crecer de esa manera, ¿verdad? Nosotros, como cristianos, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Porque siempre estamos diciendo, pero los líderes son los que se imitan, los líderes son los que nosotros tenemos que seguir. Cada uno de nosotros tenemos personas que nos están viendo, ¿verdad? En los trabajos hay personas que nos están viendo. En nuestra familia hay personas que nos están viendo. En nuestro vecindario, ¿verdad? Los vecinos, en cualquier círculo de su vida, hay personas que lo están observando. Y la pregunta es, ¿usted es una persona digna de que alguien lo imite? ¿Verdad? Su vida de oración,
Su vida de oración es una vida de oración digna de que alguien lo imite. Su forma de hablarle a las personas es digna de que alguien lo imite. Su forma de servir, ¿no?, a los demás, a la iglesia, a los perdidos, a todo el mundo, ¿verdad? La forma que usted sirve a Dios es digna de ser imitada. Entonces que tenemos que pensar, ¿verdad? Es algo que tenemos que analizar y examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? En Filipenses, en capítulo 1:27, dice que nosotros tenemos que caminar digno del Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? No es que nosotros vamos a hacer y vivir una vida para pagar, ¿verdad?, la deuda, ¿verdad?, que Jesucristo pagó por nosotros. No, nosotros lo que Jesucristo hizo nunca lo podemos pagar. Pero nosotros tenemos que caminar de una forma, ¿verdad?, especialmente en agradecimiento del sacrificio que Jesús hizo y por la salvación que nosotros tenemos, ¿verdad? Tenemos que caminar, como dice en Primera de Juan dice que el que dice que habita en él tiene que andar como Jesús anduvo. Nosotros tenemos que andar de una manera que sea digna de imitar, ¿verdad? Que las personas digan, ese es un siervo de Dios. Pero no solamente al frente de las personas, ¿verdad?, sino en nuestra vida privada, con nuestra familia, ¿verdad? Nuestra familia son los que nos conocen más. Hay muchas personas que tienen una idea, ¿verdad?, o proyectan una idea de alguien que no son, ¿verdad? En el afuera son de una manera, pero en lo escondido, ¿verdad?, en su casa, en su privacidad, son completamente diferentes, ¿verdad? Pero siempre hay personas, aún en ese tiempo, en esa vida privada, que lo está viendo usted. Que usted tiene hijos y muchas veces nos preguntamos por qué los hijos no sirven al Señor, ¿verdad? Especialmente hijos de ministros, porque muchas veces se proyecta ser una persona de Dios, un varón de Dios o una mujer de Dios, pero en su casa no se está viviendo de la misma manera, ¿verdad? No solamente tiene que ser el pecado y cosas así, ¿verdad? Pero a veces afuera, ¿verdad?, en la iglesia, trabajamos tan duro por hacer las cosas de Dios, ¿verdad? Y estamos pendientes de las almas. Y estamos trabajando tiempo extra para servirle a las personas, ¿verdad? Pero cuando estamos en nuestras casas, no tenemos tiempo para nuestros hijos. No tenemos tiempo para nuestro cónyuge, ¿verdad? Estamos sirviendo, ¿verdad?, a la iglesia, pero no estamos sirviendo lo más principal, ¿verdad? Nuestra propia familia, nuestro hogar. Y eso es lo primero que tenemos que servir, a nuestra propia casa, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que andar de una manera que sea digna de ser imitados, ¿verdad? Y obviamente lo que nosotros queremos reflejar es a Jesús, ¿verdad? No quiero que la gente imite a Israel Hernández, ¿verdad? Yo no quiero que la gente me imite a mí. Yo quiero que la gente imite el Jesús que vive en mí. Eso es lo que yo quiero que la gente imite, ¿verdad? Pero si no hay Jesús dentro de usted, o el Jesús que está dentro de usted está escondido, ¿verdad? O la carne está, ¿verdad?, aplastando el espíritu, entonces usted no es digno de ser limitado. Y eso es bien, bien triste, ¿verdad?, que en nuestra propia familia somos personas que nos damos testimonio del Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas, ¿verdad? Y tenemos que siempre, no importa que estemos en buenas y en malas, ¿verdad?, tenemos que siempre dar testimonio de Jesucristo. Yo me acuerdo en Puerto Rico, ¿verdad? Cuando yo vivía en Puerto Rico, yo tenía que renovar la licencia y no sé ahora, ¿verdad?, pero en ese tiempo era un poquito frustrante sacar la licencia, ¿verdad? Te tomaba el día entero ir al lugar, ¿verdad?, y renovar la licencia. Y en las filas eran horas y horas y horas. Y había esta señora, ¿verdad?, que pues, vestida, ¿verdad?, reflejaba que era una cristiana. Tú sabes, con la falda bien larga, con el pelo largo, y tú sabes, sin maquillaje ni nada. Y esa hermana, ese día, estaba bien molesta, ¿verdad? Como pues, el estrés de sacar la licencia. Y esa hermana estaba enojada y estaba diciendo a la gente, mira, hoy yo no estoy con Dios. Hoy yo no estoy con Dios. Está que se meta en el medio, me lo llevo. Y yo digo, pero Dios mío, tú estás negando a Dios a frente de todo el mundo, ¿verdad?
Si usted es así al frente de todo el mundo, imagínese esa señora en su casa. ¿Cómo esa señora será en su casa? Si usted no tiene vergüenza, ¿verdad? De decir, hoy no estoy con Dios, hoy estoy, el que se mete conmigo, me lo llevo enredado. Imagínese en su casa, ¿verdad? Pobre marido si tiene uno, ¿verdad? Pobrecito de los hijos si tiene hijos. No, nosotros tenemos que ser luz todo el tiempo, ¿verdad? Hay tiempos buenos y tiempos malos. En Jesús en su peor momento, ¿verdad? Él estaba clamándole a Dios, ¿verdad? Él no estaba gritando y echándole la culpa a los soldados, ni, ¿sabe? El soldado que venga me lo lleva enredado. No, Jesús se estaba sometiendo, ¿verdad? En su peor momento. Él siguió siendo sumiso, siguió haciendo la voluntad del Padre, ¿verdad? Así tenemos que hacer nosotros, porque hay gente que nos está mirando. Y hay personas que el único Jesús que ellos van a ver es el que vive en ti, ¿verdad? Y si no hay Jesús dentro de ti, que se manifieste afuera, mucha gente no van a saber lo que es eso, ¿verdad? Yo tenía una empleada, ¿verdad? Que también, ¿verdad? Era con la vestimenta, ¿verdad? Que dice que es cristiana. Ella, pues, obviamente, hablaba de que ella era cristiana, que iba a la iglesia, ¿verdad? Y a veces invitaba a algunos de los trabajadores a la iglesia de ella, ¿verdad? Pero cuando el rush se metía, ¿verdad? Como decimos en Puerto Rico, cuando se ponía, el restaurante se llenaba y estábamos atrasados. Mira, esa hermanita hablaba malo ahí, al frente de todo el mundo. ¿Qué testimonio es ese, verdad? Entonces, cuando invitaba a la iglesia, dice, yo no voy para esa iglesia. ¿Para qué yo voy para la iglesia con esa hermana? Si esa hermana es igual que yo, ¿verdad? Yo no era salvo en ese tiempo. Tenemos que vivir nuestra vida digna del evangelio, como dice en Filipenses 1:27, ¿verdad? Y aquí Pablo dice, lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que escuchaste y lo que vistes en mí. Así que nosotros tenemos que dejar, ¿verdad? Es como un discipulado. Es algo que la iglesia hoy falla mucho, ¿verdad? No estamos discipulando. Hay iglesias de cientos de personas, ¿verdad? Y solamente 2 o 3 son los que pueden predicar. Porque los demás no saben predicar, pero no se les ha enseñado, ¿verdad? Esos mismos 3 son los que oran. No se han enseñado a las personas cómo orar. Esos 3 son los que enseñan. No se ha enseñado a nadie a ser un maestro, ¿verdad? No se ha discipulado. Tenemos que discipular, ¿verdad? Pablo fue discipulado por Jesús, ¿verdad? Y fue confirmado por los apóstoles. Y él, donde iba, hacía discípulos, ¿verdad? No seguidores. Porque nosotros como predicadores que hacemos videos en YouTube o en Facebook, nosotros somos predicadores, ¿verdad? Yo llevo el mensaje, la palabra. Pero en su iglesia, ¿verdad? Un pastor en su iglesia, un líder, un anciano en su iglesia, pues tienen que hacer el trabajo de discipular a las personas, ¿verdad? No es que vienen bueno, llegan, confiesan, se bautizan y ya se dejan sentados ahí. No, tiene que haber un discipulado. Todo el mundo tiene que saber cómo orar. Todo el mundo tiene que saber cómo predicar. Todo el mundo tiene que saber cómo poner las manos, orar por los enfermos. Todo el mundo tiene que saber hacer todo. Eso es hacer discípulos, ¿verdad? Y tenemos iglesias llenas de seguidores, pero no de discípulos. Y así que antes de que usted pueda ser un discípulo, ¿verdad? Antes de que usted discipule a alguien, usted mismo tiene que ser discipulado. Usted tiene que saber cómo hacerlo, ¿verdad? Tristemente, ¿verdad? Yo he tenido que aprender muchas de las cosas por mi cuenta, ¿verdad? Pero lo ideal, ¿verdad? Lo que fue establecido con Jesús en la Gran Comisión, y se vayan, hagan discípulos de todas las naciones, ¿verdad? Y dice que le enseñes a guardar todo lo que yo les he enseñado. Así que eso es hacer discípulos. Lo mismo que Jesús le enseñó a usted tiene que enseñárselo a otros, y ellos van a enseñárselo a otros. Es como una cadena, ¿verdad? Tenemos que nosotros ser discipulados. Tenemos que nosotros acercarnos a Dios y vivir nuestra vida como Jesús nos llama a vivirla. Para que entonces, cuando nosotros pasemos con personas, tiempo con personas, ¿verdad? Las personas que están alrededor de nosotros puedan imitar eso. Amén. Acuérdense, nosotros no queremos que nos imiten a nosotros como personas. Yo no quiero que imiten a Israel Hernández. Yo quiero que imiten a Jesús que vive en mí, ¿verdad? Y así las personas van a saber cómo tener una propia relación con Dios, ¿verdad? Yo les voy a enseñar, por ejemplo, yo enseño personas, y yo aquí en mi casa traje
dos hermanos y yo les enseñé a ellos cómo orar, ¿verdad? Los traje a mi cuarto de oración, les enseñé cómo yo oro, ¿verdad? La forma que yo oro se las enseñé para que ellos sepan, ¿verdad? Así que usted discipula, ¿verdad? Usted le va a enseñar a las personas a hacerlo. Muchos errores que cometemos es que le decimos a las personas, ¿cómo orar? Habla con Dios, eso es hablar con Dios y ya. No, eso no es hablar con Dios y ya. Que cuando le preguntaron a Jesús, los discípulos de Juan y de los fariseos le enseñan cómo orar, enséñanos cómo orar. Jesús no le dijo a ellos, pero eso es fácil, háblale al Padre y ya. No, Jesús no le dijo eso. Jesús les dijo cómo orar. Cuando oren así. Y le dice la oración, ¿verdad? El Padre Nuestro. También Jesús les dijo, cuando oren, no sean como los hipócritas, que oran en las plazas, ¿verdad? De pie, levantando las manos para que todo el mundo lo vea. No, escóndete en tu cuarto, en lo privado, ¿verdad? Y muchas cosas más. Así que nosotros tenemos que discipular a las personas, pero por ejemplo, ¿verdad? Usted no puede enseñarle a alguien algo que usted no sabe. Usted no puede enseñarle a alguien a hacer algo, ¿verdad? A orar, ayunar o a leer la Biblia cuando usted no la está leyendo, cuando usted no está ayunando y cuando usted no está orando. Porque usted no sabe, ¿verdad? ¿Cómo usted va a enseñar acerca del ayuno cuando usted nunca ayuna? Eso es algo que no entiendo, ¿verdad? ¿Cómo usted puede enseñarle a alguien a leer la palabra cuando usted no sabe leer la palabra? Y la mayoría de los cristianos no sabemos cómo leer la palabra. Todas nuestras doctrinas las estamos tomando del predicador, de la televisión, o del pastor, o de la denominación, pero no con la palabra, ¿verdad? Y yo sé que mucha gente va a decir, pues mi denominación está bien. Hermano, lo que usted diga que está bien en su denominación, hay otra denominación que dice que usted está mal, ¿verdad? Y la otra va a decir que usted, ¿sabe? Es así, ¿verdad? Porque tenemos ideas que han sido puestas por personas en el pasado o en el presente que tienen una idea de las escrituras que no necesariamente son verídicas, ¿verdad? Le doy el ejemplo, ¿verdad? En los últimos tiempos, cuando usted ha leído el libro de los últimos tiempos, usted va a entender que la mayoría de las personas en Estados Unidos y en Puerto Rico tenemos una idea errónea de cuándo el rapto va a ocurrir, ¿verdad? Porque nos enseñaron. Cuando fuimos al instituto, cuando fuimos a la universidad o al seminario, nos enseñaron algo que nosotros sin saber, ¿verdad? Lo recibimos como si fuera verdad. Y hay muchos temas que es de la misma manera, ¿verdad? Nos enseñaron y los tomamos como si fuera verdad. Pero tenemos que aprender nosotros a leer la Biblia y no solamente a leerla, ¿verdad? A meditar en la palabra, ¿verdad? A escudriñar, a saber, a estudiar la palabra para que nosotros podamos saber qué realmente la palabra dice. Entonces nosotros podemos enseñarle a alguien más a hacerlo. Esa es la idea, ¿verdad? Que sepamos cómo hacerlo y enseñarle. Pero lo que Pablo dice aquí, en Filipenses 4, en el verso 9, dice que lo que él aprendió, lo que ellos aprendieron, lo que ellos vieron de él, lo que ellos escucharon de él, eso haces, eso es imitar. Haz lo que viste de mí, haz lo que usted escuchó de mí, haz lo que aprendiste de mí. Nosotros tenemos que ser dignos de que las personas hagan lo mismo. Que lo que nosotros les digamos, ellos lo hagan. Que lo que nosotros le enseñemos, ellos lo hagan, que ellos lo entiendan. Que lo que nosotros le prediquemos a ellos y de la forma en que nosotros vivimos, ¿verdad? De la forma que yo actúe al frente de usted, de esa manera, actúe también. Pero la pregunta es esa. ¿Somos dignos? ¿Seremos dignos de que alguien imite nuestra manera de vivir? Y es algo que yo cuido, ¿verdad? Porque yo quiero que mi hijo crezca en el camino del Señor, ¿verdad? Y yo tengo que guardar lo que yo hago. Y no solamente restringirme, ¿verdad? De hacer algo indebido frente de Él. Es que ni siquiera me pasa por la mente, ¿verdad? Ni siquiera tengo el deseo de hacer algo incorrecto al frente de Él, ¿verdad? Porque no solamente no hacer, es no tener el deseo, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que caminar de una forma que sea digna de imitar. Amén. Vamos a imitar nosotros a Jesús
Y vamos a caminar de una manera que las personas vean ese Jesús viviendo en nosotros, ¿verdad? Como Pablo dijo, ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Amén. Así que los invito a meditar en esta palabra, en este día, y en oración, ¿verdad? Le preguntes al Señor, Señor, examíname, ayúdame a entender, ¿verdad? Que estoy viviendo de una manera que es digna de imitar, ¿verdad? Estoy imitándote a ti de una manera que las personas puedan ver que tú vives en mí. Eso es nuestra oración para hoy, amén, para que nosotros entendamos y estemos, ¿verdad? Atentos a vivir de una vida que sea digna de imitar, amén. Les doy gracias por estar con nosotros hoy, ¿verdad? Y como siempre les recuerdo que usted puede enviar sus preguntas, sus comentarios, sus peticiones de oración a nuestro correo electrónico. Estaremos orando por usted y estaremos contestando todas sus preguntas. Si usted tiene algún tema que quiere que yo toque, de igual manera, ¿verdad? Envíeme su mensaje y yo, ¿verdad? Decidiré, ¿verdad? Cuándo hacerlo, si lo voy a tocar, ¿verdad? Pero todas las preguntas van a ser contestadas. Amén. Así que los veo la próxima y recuerde que Jesús le ama y yo también le amo. Hasta luego.